En un mundo cada vez más interconectado, el Internet de las Cosas o IoT es la fuerza invisible que fusiona nuestra vida cotidiana con la tecnología, transformando radicalmente la manera en que interactuamos con nuestro entorno. Pero, ¿qué es realmente el IoT? Imaginemos millones de dispositivos, máquinas y objetos conectados, intercambiando información entre ellos, con nosotros los humanos y con entidades de inteligencia artificial. Todo esto a través de Internet. No se trata solo de transmitir y recolectar datos, sino de convertir esa información en conocimiento valioso, que impulsa decisiones inteligentes y transforma múltiples aspectos de nuestra vida diaria. Desde los hogares inteligentes hasta las fábricas automatizadas, el IoT está redefiniendo cómo vivimos, trabajamos y nos conectamos. Nos brinda control sobre lo que antes parecía inalcanzable, optimiza procesos que creíamos imposibles de mejorar y nos ayuda a anticipar lo inesperado. El IoT abre un horizonte lleno de posibilidades y oportunidades. Bienvenidos a Work of Science. Hoy exploraremos el fascinante mundo del IoT. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al primer programa de Work of Science o WOS. Ante todo me presento, mi nombre es Javier Aira. De profesión soy doctor en Ingeniería Informática y he trabajado durante muchos años en diferentes compañías en el ámbito del I+D o investigación y desarrollo. Me interesa el medio ambiente y el cuidado del planeta y humildemente creo que la ciencia y la tecnología pueden aportar mucho en estos temas. El principal objetivo de este canal es la divulgación científica. Vamos a presentar en cada programa una disciplina tecnológica y dentro de esa disciplina tecnológica vamos a presentar 5 trabajos científicos. Vamos a tratar de que esos trabajos científicos se puedan explicar de una manera sencilla, simple, para que todo el mundo lo entienda. Vamos a dejar las fuentes bibliográficas y obviamente voy a quedar a disposición para que me hagan todas las consultas que necesiten. En este primer programa vamos a hablar sobre el IoT, sobre el Internet de las Cosas o el Internet of Things en lengua inglesa. Una disciplina multidisciplinaria que viene creciendo a pasos agigantados en los últimos años. En este programa vamos a presentar 5 trabajos científicos que espero que les guste. Ante todo, les pido disculpas si hay alguna desprolijidad en la edición, en el audio o en el video. Les prometo que con el tiempo vamos a ir mejorando estos temas. Pero no los aburro más, empecemos con el programa. En la primera investigación científica que tenemos para presentarles en el día de hoy, se trata de un trabajo realizado por la doctora Fatma Talat y equipo de la Universidad de Kafr el-Sheikh en Egipto. Este estudio lo que hace es realizar un análisis de los diferentes sensores IoT disponibles más las diferentes técnicas de inteligencia artificial, específicamente el Machine Learning, para dar respuesta a este tema de la detección y la monitorización del estrés en las personas. Es un trabajo muy complejo, muy largo, pero es súper interesante. Espero que les guste. El estrés es una parte inevitable de nuestras vidas, pero ¿sabías que ahora podríamos monitorizarlo de manera efectiva utilizando tecnología IoT e inteligencia artificial? En este estudio se han explorado cómo los sensores portátiles y las técnicas de IoT e inteligencia artificial, específicamente el Machine Learning o aprendizaje automático, pueden monitorizar y detectar el estrés. El objetivo principal es desarrollar un sistema que pueda proporcionar automáticamente prescripciones basadas en el estado del paciente, permitiendo a los médicos supervisar la salud sin necesidad de interacción directa. El estudio propone un nuevo algoritmo de monitoreo del estrés utilizando sensores portátiles IoT en sinergia con el Machine Learning. Este proyecto se estableció en 4 fases principales. Vamos a resumirlo de una manera para que todos podamos entenderlo. La primera fase, llamada adquisición de datos, consta de la recolección de datos de los dispositivos portátiles, como por ejemplo pulseras y relojes inteligentes, que miden parámetros como la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca o HRV, la conductancia de la piel, temperatura, entre otros. La fase 2, que se llama procesamiento de datos y señales,
se realiza la extracción de los datos de los dispositivos y se realiza la mejora de picos de las señales utilizando técnicas de filtrado y normalización para eliminar el ruido y las interferencias. En la tercera fase, llamada predicción, se realiza el análisis y clasificación de los datos utilizando ciertos algoritmos de Machine Learning, como por ejemplo el Random Forest, el Decision Tree, XGBoost y OSM Classifier. Estos algoritmos se entrenaron con datos etiquetados para identificar patrones asociados a los niveles de estrés. En la cuarta fase, que se llama evaluación del modelo, se realizó la evaluación del rendimiento de los modelos utilizando técnicas de búsqueda de cuadrícula para optimizar los hiperparámetros y validar la precisión del sistema. Entre los algoritmos de Machine Learning evaluados, el Random Forest demostró ser el más adecuado por su alta precisión y rendimiento. La potencialidad de este sistema es enorme. No solo podría detectar niveles de estrés convencionales, sino que también podría predecir episodios de estrés agudo. Esto es especialmente útil para personas con condiciones crónicas que necesitan un monitoreo constante. En resumen, la monitorización del estrés utilizando IoT e inteligencia artificial representa un avance significativo en el campo de la salud digital. Nos permitiría gestionar nuestro estrés de manera más efectiva y mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, espero que les haya gustado este primer trabajo de investigación. Con respecto al segundo, es uno muy interesante que tiene que ver con el trabajo del Dr. Martin Wikelski. El Dr. Wikelski es el director del Instituto Max Planck de Ornitología en Alemania. El Dr. Wikelski es el pionero en lo que se denomina el Internet de los animales, jugando con esto del IoT o el Internet de las cosas. Se trata de la monitorización de los animales desde el espacio, una herramienta fundamental para entender lo que está pasando con los animales en el mundo, entender patrones de comportamiento, de migración y diferentes parámetros que a los científicos les interesa y que pueden actuar en consecuencia para su preservación. Espero que les guste. Monitorizar a los animales desde el espacio, entender sus movimientos, sus comportamientos y cómo interactúan con el mundo ya no es ciencia ficción. Es una realidad gracias al Internet de los animales, un concepto revolucionario que ha sido liderado por el Dr. Wikelski. Hoy te cuento sobre Icarus, siglas del International Cooperation for Animal Research Using Space, un proyecto pionero que usa tecnología espacial para monitorizar animales en tiempo real. Este sistema conecta el comportamiento animal a la tecnología mediante satélites. Básicamente colocan pequeños sensores en animales, desde aves migratorias hasta mamíferos marinos, para seguir sus movimientos desde cualquier lugar de la Tierra. El objetivo principal es comprender mejor sus patrones de movimiento y cómo estos están vinculados al medio ambiente, ayudando a predecir desastres naturales, epidemias y el cambio climático. Y aquí es donde entra el proyecto Icarus. Este proyecto ha puesto en órbita receptores en la Estación Espacial Internacional, que se conectan con transmisores en los animales. Los transmisores son dispositivos diminutos, diseñados para ser ligeros y respetuosos con los animales, pero a la vez lo suficientemente potentes para enviar señales hasta la estación espacial. Estas señales contienen información como por ejemplo la ubicación GPS, la temperatura corporal, el comportamiento de vuelo o nado y hasta la aceleración de los animales. Lo más increíble es que toda esta información se recopila para crear una red global, permitiendo a los científicos y conservacionistas seguir de cerca las especies migratorias, entender sus rutas y cómo responden a los cambios ambientales. Esto no solo ayuda a la conservación de las especies en peligro, sino que también tiene aplicaciones para predecir fenómenos naturales. Los sensores que usan en el proyecto Icarus están diseñados para ser livianos y de larga duración. Los primeros prototipos fueron colocados en aves y se ha extendido su uso a tortugas, mamíferos y otros animales. Estos sensores miden la velocidad, altitud, dirección y otros datos clave sobre el comportamiento animal. Cada uno de estos equipos cuentan con un GPS avanzado y una batería de larga duración. Entre las conclusiones más destacadas del proyecto Icarus está la confirmación de que los movimientos de los animales pueden darnos pistas críticas sobre el estado de nuestro planeta. Con este proyecto
Se ha demostrado que al monitorizar animales desde el espacio, no solo podemos proteger especies en peligro de extinción, sino también entender cómo su comportamiento está vinculado con el bienestar del planeta. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo del Dr. Wikelski. Con respecto al tercero, les comento que es una investigación realizada por el Dr. Alp Toymus y equipo de la Universidad de Koç en Turquía. Tiene que ver con la aplicación del IoT en el contexto médico. El Dr. Toymus desarrolló un sistema, o específicamente un sensor ultrasónico, que permite medir el volumen de la vejiga en las personas. Este estudio es muy novedoso. En el estudio se han demostrado los resultados que fueron muy interesantes e inclusive se utilizaron algunas personas sanas para hacer las mediciones. Espero que les guste. La monitorización del volumen de la vejiga es crucial para la detección temprana y la gestión de las disfunciones del tracto urinario inferior. La disfunción del tracto urinario inferior afecta a millones de personas al año en todo el mundo y su prevalencia está en aumento. Las causas comunes incluyen hiperplasia prostática y trastornos neurológicos. El cateterismo vesical es el método más preciso para medir el volumen de la vejiga, pero es invasivo y no adecuado para exámenes rutinarios. La ecografía de la vejiga es una alternativa no invasiva, pero no permite el monitoreo continuo y se requieren equipos costosos. Se necesitan tecnologías más precisas y accesibles para el monitoreo fuera del hospital. El trabajo del Dr. Toymus presenta un dispositivo que permite un monitoreo continuo y autónomo del volumen de la vejiga con alta precisión. Esto es especialmente útil para pacientes con disfunciones del tracto urinario inferior, ya que proporciona datos en tiempo real sin necesidad de procedimientos invasivos. Ahora bien, profundicemos un poco en los aspectos técnicos. Este dispositivo utiliza transductores ultrasónicos flexibles que son respaldados por aire, lo que mejora significativamente la sensibilidad del transductor y permite mediciones precisas con bajos voltajes de funcionamiento. Estos transductores se adaptan a la forma del cuerpo, asegurando un contacto óptimo y una medición precisa del volumen de la vejiga. Además, la electrónica de control, que es muy pequeña, permite que el dispositivo sea compacto y portátil. La capacidad de transmisión inalámbrica es otro aspecto importante, ya que permite la monitorización continua y autónoma del volumen de la vejiga sin necesidad de cables. Para validar el buen funcionamiento del dispositivo, se realizaron ensayos con voluntarios sanos, con personas, seleccionados en función de las diferentes formas y tamaños de sus vejigas. El objetivo era comprobar si el dispositivo se adaptaba a una amplia variedad de morfologías. Los voluntarios usaron el dispositivo de forma continua mientras se medía el volumen de la vejiga en tiempo real. Los datos obtenidos se transmitieron de forma inalámbrica para ser analizados. Estos resultados se compararon con los métodos tradicionales y se demostró que el dispositivo tiene una alta precisión, pero con una ventaja: ser continuo y no invasivo. En resumen, la combinación de transductores ultrasónicos flexibles, una electrónica de control eficiente y compacta y la capacidad de transmisión inalámbrica hacen que el dispositivo sea una herramienta revolucionaria en el monitoreo de la salud urinaria. Con respecto al cuarto trabajo de investigación, les comento que es un proyecto de mi autoría. Es una solución tecnológica que la desarrollé estando en la Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, España. Es un trabajo científico que lo desarrollé junto a Teresa Olivares y Francisco Delicado Martínez, quienes eran mis directores de tesis en ese momento. El proyecto se llama SpectroGli y es una solución integral IoT que permite monitorizar y detectar glifosato en aguas. El glifosato es un agroquímico, específicamente un herbicida, que se utiliza por parte del agronegocio para erradicar malezas indeseables. Bueno, esta solución lo que hace es detectar residuos de este agroquímico que, en base a cientos de trabajos científicos en el mundo, está evidenciando sus consecuencias tanto para la salud de las personas como el medio ambiente en general. Espero que les guste. El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo y es utilizado en la agroindustria para controlar malezas y aumentar la productividad.
Sin embargo, su contaminación en el agua se ha convertido en un grave problema de salud para las personas y el medio ambiente. Detectar glifosato en aguas es muy complejo, ya que se requieren equipos costosos, personal muy capacitado y un entorno de laboratorio. Aquí es donde surge SpectroGly. SpectroGly es un espectrómetro portátil de bajo coste capaz de detectar residuos de glifosato en concentraciones muy bajas. Su principal ventaja es ser compacto y fácil de utilizar en comparación con los equipos tradicionales. Este sistema integra un semáforo digital para identificar rangos de concentración tóxica de glifosato y alertar rápidamente sobre la calidad del agua. En el núcleo de SpectroGly está su sensor multiespectral, que mide la absorción de la luz visible y cercana al infrarrojo, permitiendo así detectar glifosato con precisión en pocos minutos. Además, incluye un obturador LED como un flash, que permite homogeneizar las muestras. SpectroGly incorpora sensores complementarios, como por ejemplo de temperatura, de humedad y un acelerómetro. Estos sensores permiten ajustar los cálculos de manera precisa según el contexto de operación. En materia de conectividad, SpectroGly soporta Wi-Fi y LoRaWAN, lo que permite utilizarse en zonas rurales o en ciudades. También dispone de una aplicación móvil y una plataforma IoT en la nube, que permiten monitorizar y analizar los resultados desde cualquier parte del mundo. En conclusión, SpectroGly tiene un gran potencial para ser una herramienta clave que permita proteger la salud pública y el medio ambiente, acercándonos a un futuro más seguro y brindando respuestas ágiles ante la contaminación del agua. Bueno, hemos llegado al último trabajo científico del programa de hoy. Con respecto a este, les comento que es una investigación realizada por el Dr. Leigh Howe y equipo de la Universidad de Teesside en Middlesbrough, Reino Unido. Se trata de una novedosa silla de ruedas autónoma y un ecosistema de sensores IoT que da respuesta en el contexto médico a personas que tienen problemas de movilidad y salud al mismo tiempo. Es un interesante y complejo trabajo de investigación que tenemos para presentarles ahora. Vamos a ello. Este proyecto promete mejorar significativamente la calidad de vida de las personas con movilidad reducida. Tal como lo adelanté en la introducción de este trabajo, se trata de una silla de ruedas autónoma combinada con un sistema avanzado de monitoreo de salud. Un claro ejemplo de cómo la tecnología y la innovación se unen para transformar vidas. Esta silla de ruedas está equipada con una serie de tecnologías muy interesantes. Primero, cuenta con un kit de sensores y actuadores. Incluye sensores de proximidad, cámaras y tecnología LiDAR, lo que permite a la silla detectar obstáculos y moverse de forma segura. También dispone de un controlador de movimiento. Gracias a este controlador, la información de los sensores se procesa en tiempo real, permitiendo a la silla tomar decisiones inteligentes sobre la dirección y velocidad. También cuenta con una interfaz de usuario. Lo mejor es su facilidad de uso. Los usuarios pueden controlarla a través de una app móvil o simplemente utilizando comandos de voz. Pero eso no es todo. Esta silla también cuida la salud de los usuarios. Cuenta con sensores biométricos que miden constantemente signos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de oxígeno en sangre. También cuenta con conectividad IoT, ya que toda esta información se procesa y se envía en tiempo real a la nube, donde los profesionales de salud pueden analizar los datos. También se cuenta con un sistema de alertas y notificaciones. Si algo fuera de lo normal es detectado, el sistema envía alertas tanto al usuario como al médico como a los cuidadores, lo que añade una capa extra de seguridad. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Voy a tratar de resumirlo y desglosarlo en tres aspectos principales. El primero tiene que ver con la navegación autónoma. Con la ayuda de algoritmos de inteligencia artificial, la silla mapea el entorno, planifica rutas seguras y evita obstáculos en tiempo real. Otro gran bloque tiene que ver con el procesamiento de datos de salud. Los sensores biométricos recogen datos que, mediante aprendizaje automático o machine learning,
detectan patrones y posibles problemas de salud. Todo esto es almacenado en la nube y accesible desde cualquier parte del mundo. Otro gran bloque tiene que ver con la seguridad y privacidad. La protección de los datos es fundamental, por lo que todo está encriptado y solo accesible por personas autorizadas. En resumen, este proyecto no solo destaca por su innovación, sino por el impacto real que puede tener en la vida de muchas personas. Una muestra más de cómo la tecnología puede mejorar la calidad de nuestras vidas. Bueno, hemos llegado al final del primer programa de WOS. Espero que los contenidos y las investigaciones científicas que presentamos les haya gustado. En la descripción del video les voy a dejar las referencias bibliográficas, una URL y una introducción de cada uno de los trabajos que presentamos. Por otro lado, si tienen alguna consulta, algún comentario, inclusive algún trabajo científico que quieren que presentemos en el canal, es más que bienvenido. Desde ya, muchas gracias. Y finalmente, los invito a suscribirse, a que le den like a este video si les pareció interesante, y los veo en el próximo programa que vamos a tratar sobre inteligencia artificial, donde también vamos a presentar 5 trabajos científicos. Bueno, espero que se encuentren muy bien, nos vemos en la próxima y les mando un cálido abrazo.